No se mira el foco del problema, sino se mira la punta del iceberg, que es lo Mm, que vende. Es el exacto. discurso populista. Pero tú estás viendo todo lo que hay debajo, Mm. porque el color de la piel es lo menos importante a la hora de juzgar nada. En todos los colectivos siempre hay manzanas podridas. En España hay un montón de manzanas podridas, ¿vale? Y la gente que llega al país, de 7 u 8 te encontrarás un par de manzanas podridas. Y esto en los centros no pasa. Eres tú como psicólogo que detectas patrones de conducta que no les van a favorecer. Tienes chicos muy jóvenes que hay una separación de la familia. Aquí te encuentras muchísimos roces de convivencia porque al final eh, cada uno tiene sus costumbres, cada Sí, uno cada uno es tiene de su sus casa. hábitos. Los valores que tú has aplicado en el boxeo o en la lucha en general, esos valores los puedes aplicar en el trabajo actual. Para mí escribir ha sido una manera de sacar muchos pensamientos, Ujú. de sacar ideas, de organizar la mente. Utilizas más una parte de escritura como terapia, puede ser, es decir, utilizas un poco, te dices a ti misma como escritora para ser también tu autoterapeuta, ¿verdad? ¿Tú crees que a día de hoy cómo se está manipulando o manejando esta información? ¿Se está creando lo contrario a la información, que es la desinformación al respecto? Buenas, Ana, un placer tenerte. Es la primera persona que traigo aquí a Lo que duró en café, que la considero amiga, casi hermana fuera de la familia, o sea, hermana que escoges. Muchas gracias por venir, la verdad, agradezco un montón que hayas sacado tiempo para venir. Y la pregunta que te quiero hacer, la primera de todas, que es la más importante a mi modo de ver, y es ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, primero de todo, por invitarme y por dejarme participar. Estoy muy motivada, muy contenta por esta oportunidad y adelante. Vale, ya sabes que es una tertulia amigable, hablaremos un poquito de diferentes opiniones, todo lo que vaya saliendo. Y la primera, a ver, yo te conocí porque te hiciste mecenas de mi libro, ¿vale? De 12 asaltos. Y a partir de ahí empezamos a entablar amistad y hemos hablado muchas veces tanto de lo que es la lucha como en fin, como la necesidad de escribir. ¿Qué significa para ti la escritura? ¿Qué significa para mí la escritura? Eh, para mí escribir ha sido una manera de sacar muchos pensamientos, Ujú, de sacar ideas, de organizar la mente. Yo soy una persona creativa. ujú, Entonces, yo a veces iba por los sitios y veía, yo qué sé, un paisaje. Y con ese paisaje me imaginaba una historia. Y al final para mí escribir era como intentar poner palabras a aquellas historias o cuentos que me podía inventar yo. Empecé de muy pequeña realmente a escribir. Al ujú. principio pues escribía cartas a mi madre, cartas a mi abuela. Luego mi abuelo me contaba muchos cuentos cuando yo era pequeña. Qué bueno. Entonces también a veces empezaba a escribir historias y a partir de aquí fui creciendo y me fui especializando, leyendo mucho más y, y desarrollando más la escritura. Qué bueno. Un poquito, me puedo sentir identificado un poquito en este discurso, porque también empecé a escribir desde muy pequeño, yo soy hijo único, y, a ver, al final tantas historias que te inventas en la cabeza, mi madre me decía, oye, ¿y esto por qué no lo escribes, no? Y a raíz de aquí es cuando empecé también a sentir gusto por la escritura. O sea, digamos que a ti el hecho de escribir te ayuda a darle un significado, ¿no? A todo lo que ves o a todo lo que percibes. Sí. Y a la vez ponerle palabras Ujú, a lo que siento también me ayuda a sacar emociones. ujú, Intentar, me ha ayudado también mucho en el sentido
de ganar vocabulario Ujú. y de intentar transmitir a través de las palabras lo que yo estaba sintiendo. Y me ha ayudado tanto a nivel emocional como a nivel para explicar historias y no sé, como el sueño ese de me gustaría algún día escribir el libro que a mí me hubiese gustado leer. Ahí está. Digamos que en la escritura utilizas más una parte de escritura como terapia, puede ser, es decir, utilizas un poco, te dices a ti misma como escritora para ser también tu autoterapeuta, ¿verdad? Sí, Ay, sí, sí, más o menos. completamente. Y ahora que acabo de sacar el tema de terapia un poco así por las pinzas, por lo que yo sé, por lo que me cuentas, tú estudiaste psicología, ¿puede ser? Sí, Te habilitaste en un correcto, sí. máster, hiciste el camino correcto para dedicarte a la psicología. Sin embargo, ha habido una serie de desvíos que no te ha llevado a la psicología como tal, ¿verdad? Y has descubierto otras vías, ¿no? Más o menos. Cuéntame un poquito en qué estás enfocada ahora mismo y dónde está el granito de arena que tú aportas en tu labor. Ahora mismo soy orientadora laboral Ujú, y a lo que me dedico es a intentar crear itinerarios y ayudar a las personas a encontrar su camino laboral, ajá, su vocación, sus intereses y explicarles las opciones que tienen para llegar al objetivo que se proponen y ujú. explicar la realidad del mercado actual. ¿Qué tan importante Esto es lo- las... Ay, perdón. Sí, digo, ¿qué tan importante es la psicología en ese tipo de trabajo? ¿La orientación es muy importante o es más un actor secundario? la psicología en este caso lo que ayuda es a analizar las competencias Ujú, de las personas y trazar de la manera más personalizada posible el itinerario. Es decir, al final ajá, cada persona somos todos diferentes y analizar qué se da mejor a una persona, qué cosas puede mejorar, ayuda a recomendar ciertas formaciones o ujú, ciertos cursos más enfocados a realmente lo que la persona necesita y ujú. encajarlo con lo que el mercado está buscando, en función de lo que la persona quiere dedicarse. Es decir, si Ole. la persona su objetivo es ser el líder o el manager de una empresa o de un proyecto en sí, analizar qué competencias tiene esa persona y qué le falta para asumir esta posición dentro de la empresa o adquirir este crecimiento personal, hacer como hacer coincidir lo que están buscando con lo que Ujú. la persona tiene. Vale, no, intuyo que ahí saber descifrar el perfil psicológico de la persona ayuda mucho a la hora de situarle donde él o donde ella pueda sacar su máximo potencial, ¿no? Sí, y aterrizar realmente Vale, que las expectativas que tenga la persona se ajusten súper. a lo que está buscando, porque si no, al final también puede llevar a una frustración Hmm. en el sentido de quiero esto y no lo estoy logrando Ujú. y me puedo sentir mal cuando no estoy logrando Ah, lo claro. que quiero, Te ¿no? puedes sentir Entonces, frustrado. también, ¿eh? Te puedes sentir frustrado. Sí, cuando estás buscando en procesos que quieres un cambio laboral, que quieres un crecimiento, a veces el no tener las herramientas necesarias o no saber por qué estás fallando, por qué no te llaman a ti o por qué Sí, ¿no? después de una entrevista o sea, no te seleccionan, todo esto al final a la persona le puede generar sentimientos de frustración. Hombre, claro, y a mí me pasaba ostras, de súper joven, y cada vez que añado números a los recuerdos es como, Dios, esto está yendo muy rápido. En fin, a los 16 17 años, cuando te metías en InfoJobs, a mí lo que me daba más rabia, más que el descartado, si te ponían descartado, mira, ha salido alguien mejor, es respetable, punto. Para mí lo que me daba rabia era cuando te ponía o currículum leído o en proceso de selección y nunca te llamaban.
Entonces, ese grado de frustración es, yo considero que es importante que los que os dedicáis a la orientación, a ver, nosotros como profesores también tenemos una parte de orientación, no es el actor principal, pero sí que es cierto que debemos saber cómo lidiar con las frustraciones de, bueno, en mi caso, los alumnos, en tu caso, los usuarios, ¿no? Que necesitan de vuestro asesoramiento. Vale, a caballo de todo esto, sí, tú aparte de ser aficionada a la lectura, aficionada a la escritura, de dedicarte siempre a la... En tu trayectoria siempre has trabajado para ayudar, ¿cierto? Eh, Tú has adquirido, por lo que sé y por lo que podemos debatir aquí en la mesa, has adquirido una serie de valores, que esos valores, gran parte de ellos los comparto muchísimo porque tú y yo nos hemos dedicado a luchar, a hacer boxeo. Tú en tu caso has hecho más, si no recuerdo mal, has hecho más kickboxing, ¿verdad? Los valores que tú has aprendido en la lucha, esto es muy importante porque eres la primera invitada en la que puedo hablar de boxeo. Eh, sí, lo siento, te ha tocado. Eh, los ¿Sabes? val- Me encanta. ahí está, lo sé, lo sé. Entonces, los valores que tú has aplicado en el boxeo o en la lucha en general, esos valores los puedes aplicar en el trabajo actual, o mejor dicho, los has aplicado en otros trabajos de índole parecida. Mira, yo siempre digo que yo me aficioné al boxeo con 15 años. Empecé a ver boxeo por la tele todos los viernes por la noche y el día de mi cumpleaños, a los 16, me apunté al gimnasio Toma. y aunque nunca me he dedicado a ello profesionalmente, siempre he tenido los valores como si me dedicara a ello, es Ujú. decir, la disciplina, la constancia. He tenido épocas de todo, pero sí que lo aplicaba y me encantaba. Yo era de las que romantizaba muchísimo el boxeo y Nah, yo lo sigo el... romantizando, quiero decir. Muchísimo. En mi instituto, donde yo trabajo ahora, donde estoy ejerciendo, están hasta las narices que les hable de boxeo, ¿eh? Están hasta las narices. Y si me veo con un profesor, va a comentar y va a decir, no, no, hasta las narices, no, hasta más allá de las narices. Entonces, Yo en esto soy como tú, yo lo romantizaba mucho. Entonces, lo que yo aprendía mirando hmm, boxeo, leyendo artículos, estudiando los boxeadores antiguos, ujú, estudiando el boxeo de cómo se inició, bueno, todo. sí, Y entrenando también, yo sí lo he aplicado tanto en los estudios como en ajá, el trabajo, como en todo el sacrificio, la constancia, el respeto, ahí está. que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención de este deporte y lo que más me gustó. Y, y todo esto sí que lo aprendí a raíz del boxeo, Ujú. pero lo he aplicado a mi vida. No, y Cada vez aparte, que algo costaba, ahí pues yo está. pensaba que era como prepararse para un combate, ¿no? Cuando iba Exacto. a un examen importante o a una presentación importante, pues yo me preparaba, me esforzaba, era constante, igual que Ahí me habían está. enseñado en el gimnasio, que había que entrenar todos los días, que Ujú, no sé, uno no se puede rendir, que hay que luchar. ujú, Entonces, todo lo que a mí me enseñaba el boxeo, el respeto con los compañeros, yo lo he ujú, intentado aplicar a mi vida en todos los aspectos que he hecho, tanto cuando estudiaba, cuando empezaba a trabajar ujú. y ahora cuando también trabajo. Ahí está. No, es importante que resaltes eso, los deportes de contacto, cualquier deporte que implique lucha, es sumamente sacrificado, no solamente por uno mismo, sino por todo tu entorno. Yo cuando competía, muchas veces, irnos de barbacoa, yo iba con mi tupper, quiero decir, ni siquiera me acercaba a la barbacoa. Es decir, yo ya para mí respirar dulce ya me engordaba. Así que yo iba con mi tupper, con todo medido, la comida pesada en crudo, qué sé yo. Todo eso, ¿no? Y eso es lo que transmite, ¿no? El deporte de lucha. Pero, ostras, tú empezaste, me has dicho, 15, 16 años, ¿no? Es decir, tú coincidiste a la hora de empezar con una nómina de boxeadores, ostras, muy potente, ¿no? Estamos hablando de cuando tú tenías 16 años, Cotto estaba en su mejor momento, Miguel Cotto,
Manny Pacquiao estaba en su mejor momento, Floyd Mayweather estaba regresando de su segundo retiro, tenías también a Antonio Margarito, Shane Mosley, Oscar de la Hoya, tenías a toda esta gente. Ostras, ¿me podías hablar de uno que destaques, que digas, este es el indicado? Y estoy convencido, no te lo voy a decir, pero seguro que empieza por M. Es que no voy a dudar, Miguel Cotto. Para mí Miguel, fue el libro de primero que boxeo vi. Coto, digo yo. Sí, fue el primero que vi Ujú, y de hecho ahí me enganché al boxeo. Fue una casualidad de la vida. ujú. Mirando la televisión, pasando los canales, apareció un combate de Miguel Cotto contra Michael Jennings o Wow, Jenkins. ese combate fue muy bueno. Y sí, y lo vi y lo dejé hasta el final y me gustó mucho. Y a raíz de allí fui buscando más combates suyos, siguiéndole. Era mi favorito y lo que más me gustaba de él era precisamente Sí que que era era... una persona súper seria, que iba a hacer su trabajo súper concentrado, no lo veías Ujú, insultando, no lo veías faltando el respeto, no le veías vacilando a nadie. Él entrenaba, él hacía su trabajo, ujú. él subía ahí y respetaba a todos, hacía sus cosas y se iba. Mira, yo... Y su mentalidad me encantó. Mira, yo Miguel Cotto, yo ya tenía mi respeto ganado. A ver, Miguel Cotto seguirá durmiendo por las noches si no tuviera mi respeto. Pero quiero decir que se ganó mi respeto, pero ya por los siglos de los siglos, cuando enfrentó, no sé si viste esa pelea contra... ¿Cómo se llamaba el zumbado este? Así, Ricardo Mayorga. Ajá. Ricardo Mayorga era muy famoso por calentar las peleas en las preparatorias, ¿no? En la rueda de prensa. Se metía contigo, te decía que si eras feo, que si eras malo, que si has tenido suerte, que se metía con tu madre, se metía con tu padre, se metía si tenías hermanos, se metía con tu hermano, se metía con tu abuela también, yo qué sé, se metía con todo Cristo relacionado contigo, ¿no? O te decía que tu mujer me está esperando en la habitación del hotel, siempre para calentarte, ¿no? Lo único bueno que tuvo Ricardo Mayorga es la victoria que tuvo contra Vernon Forrest, ganó el mundial. Ricardo de la Hoya se lo, ay, Ricardo, Oscar de la Hoya se lo quitó. Y Cotto no cayó en ningún momento en la trampa de Mayorga, hizo su pelea en el undécimo asalto lo noqueó y decretaron caos técnico, creo que es en el undécimo o en el duodécimo asalto, pero fue un combate en el que Cotto, lo que dices tú, no se salió del guión, vino, peleó, ganó, le dio la mano a Mayorga y listo. ¿No? Yo coincido muchísimo contigo en cuanto a lo que es gusto por el boxeo. Siempre me ha gustado un boxeo más, a ver, a mí más heterodoxo que ortodoxo, yo soy más de maravilla. Que a mí me dolió muchísimo la paliza que le pegó Coto Maravilla. Lo viví como un partido de fútbol. Y ostras, fue jodidillo ver así a Maravilla. Y un poquito a caballo de lo que comentábamos, ¿vale? Si tú llegaste a los 15 16, habían pasado unos cuantos añitos después de eso, no quiero meterme en cuestiones sexistas, pero es evidente, era una evidencia. Había muy pocas chicas en un gimnasio de boxeo. Ahora hay muchas. Estoy entrenando aquí en Tremp y pues pueden haber 5 o 6 tranquilamente. Y antes era una novedad que viniera una chica a entrenar. Una. Entonces, ¿tú cómo te sentías? ¿Tú cómo, cuando veías tanto hombre entrenar, decías, ¿te sentías ubicada o cómo se siente? Como yo no me puedo meter en tu lugar, porque no tengo esa casuística, ¿cómo se siente una mujer cuando ve que va a un gimnasio a hacer algo que le gusta, pero no hay ninguna otra mujer alrededor que le guste lo mismo? A ver, tuve la suerte Ujú. de empezar en un gimnasio que al final yo lo acabé normalizando, Ujú. que había más presencia masculina. Sí que es verdad que el primer día que entré era la única chica en el gimnasio y eso pues se notó en el sentido de adaptación de los compañeros, de los Ujú. espacios y tal, pero al cabo de nada ya empezó también otra chica y éramos las dos que íbamos a entrenar
Y a medida que he ido cambiando de gimnasios Ujú. y tal, sí que hubo pues una época que aunque había más chicas, pero el rol era como diferente, es decir, yo quizás iba más enfocada a competir si llegaba algún día o a entrenar como si fuera a competir, aunque luego no subía, tampoco Tenías me... la filosofía, ¿no? Sí, era como ya yo entrenaba a tope, Ujú. como si tuviera una pelea programada, Qué bueno. aunque no tuviera ninguna pelea. Lo envidio, Pero ¿eh? yo entrenaba, Ujú. iba al gimnasio con el objetivo de entrenar y de perfeccionar y de sacar como lo mejor de mí. Ujú. Y había otras chicas porque en ese momento era más como para hacer deporte y tal. Ajá. Sí que esto he visto que ha ido avanzando y sí que ahora vas a un gimnasio Sí, y sí que ya encuentras mujeres, encuentras chicas que se sí. quiere, o sea, que se dedican al boxeo Ujú. igual que un hombre, que ya no hay tanta diferencia. Pero yo al final era joven, no me Mm. planteaba quizás estas cuestiones. Yo Ujú. iba, entrenaba y es eso, tuve la suerte que no me sentí en ese momento con esos compañeros Qué bueno, discriminada, qué bueno. sino que entré como una más y entrené como una más. Buenísimo. No, eso te lo envidio, ¿eh? Yo sí que necesitaba tener una pelea pactada para entrenar fuerte, ¿eh? O sea, yo si no hubiese competido, jamás hubiera sabido lo que es entrenar duro. Porque yo sí que, como a mí no me gusta el deporte, pero sí me gusta el boxeo. Entonces, si para boxear tenías que hacer deporte, pues me volvía un súper deportista. Pero yo necesitaba tener una pelea pactada, saber que yo que sé, que el 20 de agosto peleaba para dar mi mejor versión. Si no, no lo hacía. O sea, yo ahí sí que... Yo soy una persona indisciplinada que ha logrado ser disciplinado gracias al boxeo. Y yo por eso también lo romantizo mucho, porque a mí el boxeo me ha dado un valor que ninguna otra disciplina, ni siquiera los mismos estudios, me han dado. Es decir, yo aplico mucho la filosofía al boxeo por eso, porque es la única disciplina o el único deporte que me ha dado esos valores, ¿sabes? Entonces, hemos hablado de boxeo masculino, me gustaría que nos fuéramos un poquito al femenino. En tu época sí que estaba Loli Muñoz, no sé si te suena. Estaba No, también Miriam la Reina, la Miriam Gutiérrez. la sí. Miriam Gutiérrez se ha pegado con lo mejor. Miriam tiene una historia muy, muy particular, ¿vale? Una historia de superación muy particular. Historia que, ostras, que yo hasta mujer la admiro hasta saciedad. Políticamente estamos en las antípodas, pero sí que Miriam Gutiérrez como tal, corrígeme si me equivoco, yo creo que fue, y esto a ver si me lo puedes desarrollar, yo creo que fue la pionera en boxeo femenino y una de las primeras que dijo, oye chicas, sí se puede. Sí, sí, o sea, es un referente. Ujú. Y todos al final es una boxeadora que estés menos o más metido Mm. en el mundo del boxeo español, Exacto. por poco que estés metido, sabes quién es, tiene nombre, ha tenido una carrera brutal, ha conseguido Ujú. llegar donde ha llegado A y mí es que lo único que me duele de Miriam Gutiérrez es la pena de que en su peso está lo mejor de la historia del boxeo femenino. Es la única pena, porque Miriam Gutiérrez enfrentó el mismo año, ¿eh? A Katie Taylor y Amanda Serrano. es que El son mismo año. O sea, tanto Katie Taylor, perdón, tanto Katie Taylor como Amanda Serrano la atropellaron. Pobre, la atropellaron. Pero, ostras, la actitud que mostró Miriam Gutiérrez aquí, ¿qué te suscitó? O sea, ¿fue una pelea que no demostrase nada o demostró algo más aparte de que perdiera? A pesar de que perdiera, para, perdona. para mí resiliencia. Ujú. Buena, Resiliencia y saber levantarse. buena, buena. Es decir, y me es como su historia Ujú.
ha sido una persona resiliente en el ámbito personal Ujú. y en el ámbito profesional. Wow. Y el saber levantarse, he llegado aquí Ajá. y llego hasta el final Ujú. y lo doy todo. Ojo, ¿eh? Al menos quedarte con esa sensación de que me he esforzado Ujú. y lo he dado todo. Y al final quien no lo intenta, Exacto. eso que para mí, vale, sí, perdió el combate, pero perdió ese combate, pero todo lo que ha costado llegar allí, todo lo que Ujú. ha demostrado, eso para mí resiliencia de te caes una vez, te levantas Ujú. y lo das todo hasta el final. Y Ahí es el está. espíritu del sacrificio, de la constancia y de demostrar al final también a nivel, un poco lo que decías, ¿no? Del boxeo femenino, de Ujú. demostrar que se puede Ujú. y que se puede llegar a niveles altos. Ahí está. No, aparte, la pelea que tuvo ya no Amanda Serrano y Katie Taylor, que se han peleado ya creo que 3 veces. La pelea que tuvo tanto contra Amanda como Katie, yo vi las apuestas, creo que estaba 10-11-1. Y aún así no lograron noquearla, ¿eh? No lograron noquearla. Y mira que pobre Miriam Gutiérrez se vio con lo mejor de su generación y creo con de momento lo mejor de la historia del boxeo femenino. Y lo que te digo, para mí la única lástima es que esta mujer no se hubiera retirado con un mundial. Es la única lástima. Pero bueno, estuvo bien asesorada, tuvo un buen entrenador, que es Jero García. Sí. Si el espectador no lo conoce, fue el último hermano mayor. Y, ostras, una pena, la verdad. La única pena que siento yo por Miriam es justamente eso, que no se retirará con un mundial. Ya te digo. Pero abrió la puerta Ahí está, ahí está, a muchas mujeres ahí y está. abrió, ha marcado un poco un antes y un después. Y al final, ya hablamos solo de a nivel español, pero Ujú. para mí ha abierto un antes y un después. Exacto, Entonces, sí, sí. Tanto ella como Jennifer Miranda también. Jennifer Miranda más a nivel amateur, ha hecho más carrera a nivel amateur, luego ha pasado al profesionalismo, pero muy, muy, muy mayor ya. Estamos hablando que Jennifer Miranda tendrá ya 36 años aproximadamente y pasó a profesional a los 30. Quiero decir, gran parte de su carrera es boxeo olímpico, pero no se le resta, no se le resta ningún mérito, ¿eh? El boxeo olímpico es de lo mejorcito que ha tenido España. Por eso te mm, digo. Y bien, cortando un poquito, ya cerrando el tema de lo que es deportes de lucha, escritura, ya sabemos que hay unos valores que nos han ayudado a ser quienes somos, tú a ser buena orientadora, buena psicóloga, y yo intento ser buen profesor, hago lo que puedo. Pero bueno, lo eres. dentro de esos valores, pues nos movemos. Vale, a mí me gustaría meterme un poquito en situaciones incómodas, no incómodas para ti, incómodas en general, ¿vale? Y es, tú has tenido una trayectoria en psicología más dedicada ya no a hacer terapia con usuarios corrientes, por así decirlo, o sea, no es usuarios de consulta, ¿verdad? Sino que es más un usuario que encontrarías en distintos centros de acogida, ¿cierto? Ujú, sí, de hecho ahí es la mayor experiencia Ajá. profesional que tengo, se ha Hmm. cocido en este contexto. Ahí está. En dichos centros de acogida encontrábamos perfiles de personas en situación irregular, ¿verdad? Gente que ha llegado al país en situación irregular, ¿cierto? Sí, nosotros los centros donde yo trabajaba Ajá. eran centros que acogían a menores no acompañados, Ujú. jóvenes no acompañados, y desde el centro pues se trabajaba con ellos y también en su situación documental. Súper, vale. No es interesante esta cuestión porque a día de hoy, bueno, y lleva ya muchos años. Antes de nada, antes de entrar un poquito en el kit, quiero hacer un poco de introducción al respecto. Es
así como la psicóloga o el psicólogo en materia de orientación ayuda al usuario a crear un perfil dedicado al trabajo que podría ser óptimo o ideal para él, en lo que es los centros de acogida, el papel del psicólogo o de la psicóloga, ¿cuál sería? El papel del psicólogo. A ver, allá al final abarcamos como varias cosas, como te decía, el Ujú, tema documental también, pero uno de los retos al ujú, final es, allí no te viene como psicólogo, estamos a veces acostumbrados a pensar como una consulta, ¿no? Tengo un problema, quiero mejorar, ujú, voy a consulta. Y esto en los centros no pasa. Eres tú como psicólogo que detectas patrones de conducta ujú. que no les van a favorecer en nada. Ves chicos muy jóvenes que están sufriendo un duelo migratorio, que quizás no son ellos ni conscientes de lo que les está pasando. Entiendo. Tienes chicos muy jóvenes que hay una separación de la familia, que aterrizan en una cultura diferente, que muchas veces el proceso migratorio no es un proceso trabajado y estructurado y planificado, sino que muchas veces es, bueno, cuando llegan unos o han pasado por situaciones muy traumáticas y otros, el día que decidieron salir, lo Ujú, decidieron, luego se enfrentaron a un viaje muy duro, pero decidieron salir sin haberlo planificado, sin haberlo consultado con la ujú, familia y al final eh, esto afecta y deja consecuencias y deja marcas. Entonces, un poco el reto como psicóloga también era pues detectar las necesidades, ujú, trabajar una alianza terapéutica para que confiaran en mí como psicóloga y ir trabajando todos los problemas que iban surgiendo al día a día, porque al final no olvidemos que conviven muchos chicos sí. eh, en una misma habitación incluso, o sea, Ujú, en un centro ya son sí. muchos, pero es que en la habitación también había habitaciones de 12 13 chicos y aquí te encuentras muchísimos roces de convivencia porque al Wow. final eh, cada uno tiene sus costumbres, cada Sí, uno cada uno es tiene de su sus casa. hábitos. Claro, Ujú, entonces allí de repente tienes que convivir y tienes que dormir con 12 ujú. personas más, que uno ronca por la noche, que el otro en verano tiene más calor, que el otro te coge el ventilador y tú te quedas sin. Wow, tío. Entonces genera muchos conflictos, pequeños conflictos que se pueden ir acumulando y genera tensión. Entonces, No, ya. a veces era detectar pues qué estrategias están utilizando estos chicos Ajá. para solucionar estos problemas y formarles en esto, en solución de problemas, en afrontamiento, en prevención de las adicciones y todo esto a la vez que estás haciendo los informes que te están pidiendo, Dios. que estás redactando y recogiendo información, era como, y gestionando la documentación, porque al final es un eje fundamental el tema documental y Es les afecta muchísimo. un mucho en uno, ¿eh? Todo eso. Sí. Tremendo. Y al final, las ratios en este tipo de centros son las que son muy malas. Y ya te digo, yo hablo de que éramos una trabajadora social y yo cuando empecé a media jornada, por 38 chicos. Adiós. Y los trámites documentales implican ir a los consulados, Ujú. tramitar, aparte de pedir la documentación, hacer entrevistas, tanto a las familias como a los chicos, con la necesidad de un traductor, porque la barrera Oh. idiomática Sí, es importante, sobre todo cuando llegan. Bueno, que no son trámites rápidos y tienes que combinar esto con los problemas del día a día sí, y de planificar, dar la atención personalizada que a lo cada que... uno de los casos que se pueden. Evidentemente Exacto. es imposible atender a todos, pero al final atender a todos en el sentido de dar individualización en estas, Wow. o sea, se hacían sesiones como más grupales y los educadores sociales al final que tienen sus tutorizados son Ujú. los que se encargan más del campo
de la intervención directa y de trabajar muchísimas cosas con ellos, ¿eh? Pero sí que había los casos como más que despuntaban, que necesitábamos como más trabajo, que sí que desde equipo técnico dábamos el soporte y trabajábamos con ellos y a la vez que el tema documental para todos, llevarlo al día y que no se te pase ninguna fecha, nada. Wow, impresionante, ¿no? Me acabas de dejar de piedra. Claro, y aparte todo lo que es, como te digo, el día a día en un centro no es un día a día que esté previsto. Es decir, aquí en el instituto, bueno, pues los de segundo saben que los martes tienen sociales a primera hora, que después tienen matemáticas a segunda, luego tienen un cuartito de hora de patio, después, qué sé yo, educación física, castellano, otro cuartito de hora, 2 horitas más y para casa. Y sabes que al menos en esas 6 horas están sentaditos en la silla, escuchando al profe, o por lo menos haciendo ver que escuchan, ¿no? Pero, claro, el día a día de esos centros no es un día a día arreglado, me imagino, ¿no? Quiero decir, cada día pasan cosas que no se esperan. Sí que hay protocolos, imagino que hay planes de prevención y de intervención, pero aquí, a ver, aquí pueden pasar cosas en el centro, pasan, como en todos los centros, pero no suele pasar diariamente. Entonces, ¿cómo combinas todos esos trámites burocráticos, o cómo combinabas, mejor dicho, todos esos trámites burocráticos con garantizar una convivencia óptima, teniendo en cuenta los ratios que habían? Al final, los centros tienes un horario, ellos tienen un Sí. horario, saben la hora de levantar, la hora de ir a desayunar, está todo muy marcado. También se intenta que la mayoría que puedan vayan a estudiar a recursos externos Ujú. y si no, pues se les ofrece clases de idiomas en el centro, o sea, lo tienen como todo Guay, muy marcado. Entonces, guay, guay. era también un poco, nosotros conocemos y conocíamos todo el horario de cada chico, sabes si Ujú. está, si no está, si está en clases, si está, lo sabes todo. Esa también es una información eh, que como psicóloga, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho, ¿no? A la hora de hacer informes, tienes un conocimiento que no te pueden engañar en el sentido de tú sabes si le cuesta levantar, tú sabes Ujú. cómo se toma los conflictos, tú sabes y conoces a esa persona porque la ves cada día Ujú. y desde que se levanta hasta que se va a dormir, yo no como psicóloga, pero siempre hay un profesional que lo ve y se ve toda su vida, ¿no? Ahí Entonces está. tú ya organizas en función de sus horarios, cuándo lo puedo llamar para una entrevista, Sí. cuándo puedo hablar con su madre o con su padre y cuándo puedo estar haciendo yo informes porque sé que ellos están estudiando o están y no tengo en ese momento, o sea, yo ya me organizaba un poco la agenda en función pues de esto y evidentemente en función de si había consulado o había algún trámite presencial que hubiese que ir con el chico a Ujú. acompañarle. Entiendo. Bueno, tú sabes que yo soy una persona, con el tiempo que llevamos ya conociéndonos, que yo miro todo. O sea, no solamente consulto una fuente, yo consulto varias, porque intento no quedarme siempre con el primer relato, ¿no? Porque si nos quedáramos con el primer relato estaríamos todos hiper radicalizados, y más en estos tiempos. En estos tiempos se está viendo una polarización que es horrible. ¿Vale? No sé si sabes dónde estoy queriendo llegar, más o menos. Y es el hecho de que, Jobar, yo en este tipo de trabajos que tú desempeñabas, yo he escuchado muchas historias, muy que yo considero, y más teniendo experiencias de fuentes primeras, no únicamente tú, conozco más gente que trabaja y que a día de hoy sigue desempeñando estas funciones, y puedo ver un poquito dónde está más el relato que el dato, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que a día de hoy cómo se está manipulando o manejando esta información? ¿Se está creando lo contrario a la información, que es la desinformación al respecto? Yo creo que se deshumaniza mucho el colectivo Vale. y Dices en, que, perdona, más que desinformar, deshumanizar.
aparte de desinformar, Ajá, porque no se explican las realidades, pero cuando se explican, muchas veces se explican desde una perspectiva o eh, como si fueran números o como si no fueran personas y no tuvieran los mismos derechos, o incluso a veces vales en función de lo que aportas o de lo que ajá. puedes aportar o de lo que vienes a hacer aquí y no como por el simple hecho de que eres una persona igual que yo, y igual que mi vecino, igual que mi padre, igual que Exacto. todos. Yo siempre digo que para poder aportar tienes que tener oportunidades. Es decir, y no dar cabida a un prejuicio. Nosotros los profesores no podemos dejarnos llevar por prejuicios. Imposible, imposible. O sea, entonces, y si tienes un prejuicio con un chaval recién llegado, háztelo mirar. O sea, háztelo mirar. O sea, tú puedes tener una opinión, ¿vale? Y una opinión que pudiera estar más o menos a favor de tu trabajo. Pero no puedes prejuzgar a una persona solo por lo que escuchas. Porque cada uno, como has dicho antes, cada uno tiene un perfil. Es decir, no debemos, desde mi punto de vista, decir que todo el colectivo es dañino. Es lo que me querías decir, ¿verdad? Es decir, toda esta información, a tu modo de ver, y te lo comparto, o sea, lo comparto como lo dices, genera esa deshumanización en personas que el altísimo porcentaje, pues por no decir todos, yo no me iría de mi casa si no fuera por necesidad. Al final, este tipo de discursos, como bien decías, se los acaban deshumanizando, ¿verdad? Para mí sí, muchísimo. O sea, y, y lo veías mucho en eso, en el día a día, por ejemplo, Hmm. casos de que se les atendiera en salud mental, ¿vale? Ujú. Por, bueno, porque al final, como psicóloga, pues también cuando veías que había algún problema que había que atender, eh, pues lo derivabas, ¿no? Para que tuviera la atención necesaria. Y, y llegar a tener contestaciones diciéndome, bueno, es que su problema es es la documentación. Sí, lo sabemos y en eso estamos trabajando, pero su manera de afrontar, tú no me puedes decir que una persona que se tira a las vías del tren o se tira en medio de la carretera lo está afrontando de manera No, en normal absoluto. dentro de los estándares. Se está jugando la vida por un problema documental que tiene que aprender a gestionar de manera diferente, porque si delante de un problema lo que hace es tirarse a la vía del tren, Oh, no está afrontando y gestionando sus emociones de manera correcta, ¿no? los estaba viendo. Pues, pues esta tener respuestas con casos así de que de recibir, no, solucionate el tema de la documentación y ya está, ¿no? Bueno, pues no sé, yo como psicóloga, que quizás es muy idealista y quizás yo me puse a estudiar por esto, por querer ayudar, ¿no? Pero es que me da igual quién tenga delante. Exacto. Si tú quieres ayudar eh, y, y- y eres un profesional Sí, de la salud, tienes que ayudar a la persona que tienes delante, independientemente de lo que tú puedas pensar. claro, claro, claro. Pero o sea, tu trabajo es ofrecer Exacto. las herramientas y dar soporte a esa persona, ¿no? Sí, Para mí sí que hay una deshumanización y cuando sí. leo las noticias de las cosas que pasan, pues sí, para mí hay una deshumanización. Es muy importante, desde mi punto de vista, o sea, ambos extremos, ¿eh? Es muy importante informar, o sea, dar la información veraz, ¿de acuerdo? O sea, decir, si esta persona ha hecho esto, es esta persona que ha hecho esto, ¿vale? Procedencias aparte. Esta persona ha hecho esto, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer, por un lado, desde el punto de vista, corrígeme si me equivoco, es decir que todos son o como decir ninguno es. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, en todos los colectivos siempre hay manzanas podridas. En España hay un montón de manzanas podridas. ¿Vale? Y la gente que llega al país
De 7 u 8 te encontrarás un par de manzanas podridas. En el instituto puedes encontrarte incluso compañeros son manzanas podridas, ¿me explico? Entonces, a mí lo que me fastidia, ya te digo, ahora te doy pie para a ver si me equivoco o no, yo creo que no. A mi modo de ver, el problema es que lo estamos generalizando y estamos diciendo que esta persona, por ser de donde es, o esta persona, por pensar como piensa, ya es un potencial algo. Es como yo lo veo. Al final, yo de pequeña me crié un poco con la frase típica que se decía de no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es. A mí no me gustaría que si una mujer hiciera algo mal, Ujú. todas las mujeres fuéramos malas porque hemos Ajá. hecho, porque una persona, o sea, o una mujer o una persona que puede Ujú. coincidir conmigo en alguna característica lo haya hecho. Ujú. Es decir, somos, aparte de sociedad, que somos una sociedad, también somos individuos. Y sí que es verdad que hay muchos factores que influyen, pero también creo que aquí el foco Sí, se pone en lo más superficial exacto. y nunca se pone en la base del problema. Es decir, y yo creo que aquí influyen intereses políticos Obvio, obvio, y muchas obvio, cosas más, ¿eh? Pero se pone el obvio. foco en si este chico ha hecho una cosa mal, mira, y se pone el foco en, pues, en quizás en lo que más se ve, ¿no? Es que, mira, es extranjero, Ujú. ¿vale? Pero tú estás viendo todo lo que hay debajo, Mm. porque el color de la piel es lo menos importante a la hora de juzgar nada. O sea, Fíjate eso tú. Sí, no sí. debería ni importarnos. Realmente lo que nos debería importar es la base de qué ha llevado a este chico a hacer esto, Ujú. qué lleva a las personas a tener Ujú. este problema y a afrontarlo de esta manera. Es Ahí está. decir, no estamos mirando la raíz del problema y por Ajá. muchos estudios que se hagan, que se estudie del tema de la delincuencia, del tema de la reincidencia, no Ujú. se mira el foco del problema, sino se mira la punta del iceberg, que es lo Mm. que vende. Es el Exacto, discurso populista. Entonces exacto. la gente es a lo primero que se agarra, ay, ay, vale, pero es que esto no es realmente lo que sustenta el problema. Tú Ujú. vas a quitar esta punta, pero como hay una base que lo que hace es sostener este problema, tú vas a quitar esto de aquí, pero el problema seguirá, Ujú. porque la base es lo peligroso. Y aquí Ahí está. influyen y hay muchísimos factores, pero eso no se mira porque no interesa, porque no vende, porque no tiene el mismo interés político ni social. Lo que vende es vender y enfrentarnos, es decir, si el problema está en el otro, si yo consigo crear la imagen del otro, Ujú. diferenciándolo de mí y al final cogemos lo más visible, el color de piel, la religión, el Ujú. idioma, cojo lo más visible para crear una imagen del otro, generar miedo hacia el otro para Ujú. crear como los dos bandos y separarnos. Y con esto nos estamos olvidando de que de la base del problema Ujú. porque ya nos están enfrentando. Ahí está. Ya estamos poniendo como la importancia en una cosa que no es lo importante, pero se está sosteniendo el problema. Y Ahí a está. partir de aquí, pues siguen pasando cosas y claro, ves, es que no pasa nada, no se soluciona. Ya, es Ahí está. que no lo vas a solucionar, yo qué sé, es como si te sangra el pie y te pones una tirita en el brazo. Ujú. Ahí Te está. vas a seguir sangrando el pie, porque el problema estás curando el brazo, no el pie, ¿sabes? Exacto. Entonces, un poco para mí la metáfora. Exacto, exacto. No, mira, yo te pongo un ejemplo que pasó hace una semana ya. A ver, yo fui acreditado en el partido de España contra Egipto. Fui acreditado ahí, ¿vale? Fui acreditado como miembro de prensa. Muy guay, muy guay, muy guay. Desde aquí quiero dar las gracias a la Federación Española y a todos que nos trataron a los periodistas de lujo, de lujo. Se nos trataron súper bien. Pero a mí el momento más desagradable fue, mm, pues que, por ejemplo, Lamine Yamal
¿vale? Una cosa que es protocolaria de la selección, que es la vuelta al campo, no la quisiera hacer. Y con razón, ¿eh? Con razón. Porque si desde la tele se escuchó todos esos gritos, en tribuna de prensa es que los tenía a palmos de mí. Estaban muy cerca. Claro, tú has dicho una cosa muy, muy acertada que es el... genera miedo. Genera miedo a lo diferente. Genera una nueva xenofobia. ¿Vale? Y esa nueva xenofobia, a mi modo de ver, entendiendo que hay malos en todas partes. Hay en todas partes, quiero decir, españoles y donde sea, hay gente mala. La maldad existe. Y es lo que hay. La maldad existe. Pero estos discursos, a mi modo de ver, y imagino que a ti también ahora lo discutimos, están generando ciertamente una nueva xenofobia, ¿no? Es decir, allá donde vayas, te encuentras este tipo de discursos. De hecho, yo me acuerdo, haciendo un poquito de paralelismo con lo que pasó en el partido de España contra Egipto, hubo hace el verano pasado, si no recuerdo mal, hubo un crimen en un campo de fútbol. Un chico acabó con la vida de un niño de 9 años. Y las primeras cuentas, los primeros youtubers o los primeros comunicadores que se hicieron eco de esa noticia, sin antes conocer la procedencia del criminal, ya empezaron a decir atributos como, te lo dicto, magrebí, joven landés, marroquí, moro, etcétera. Luego resultó que el criminal era un amigo español de la zona. Entonces, ¿crees que esas nuevas narrativas de ya intuir que el criminal es de una procedencia está generando esa nueva xenofobia? Evidentemente, al final estás inundando las redes Ajá. y al cerebro le estás dando un input de que la persona que lee eso ya lo está relacionando, ya tú ya le estás poniendo un input malo, Ujú, porque tú le estás diciendo, ha habido un asesinato, ujú. ha muerto un niño, hay una víctima, y le estás poniendo al lado la palabra magrebí, marroquí, Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces, estás haciendo esa relación. Por mucho que tú después, si la persona tiene un poco de conciencia y dice, bueno, voy a investigar, voy a hacer esa búsqueda exhaustiva para corroborar la información, tú al final el input lo tienes en el cerebro. Ajá. Y a base de repetición, de ponerte al lado, magrebí, delincuencia, magrebí, delincuencia, magrebí, delincuencia. Al final, la persona Ujú. ve un magrebí y lo asocia primeramente con Sí. delincuencia. Luego ya puedes Incluso, hacer el ejercicio no es verdad, ¿no? Pero la estrategia un poco de esta gente es eso, es que asocies la palabra magrebí con, sí. o musulmán con la palabra delincuencia, robo, Incluso ¿vale? Peligro. lo asocian, se puede incluso asociar con o con el móvil o con, o sea, el móvil el motivo o con el arma empleada, ¿eh? Cuando hay mucha gente que cuando escucha herido de machete o herido por arma blanca en general, ya lo asocian, ¿eh? al marabí de turno. O sea, ojo, cuidado Claro, es que también. ya Ahí están está. creando como esa imagen, o sea, al final están intentando crear la imagen de este colectivo como peligroso y es como la manera de construir el otro. Y Ujú, el otro le tengo que dar un componente peligroso. ujú, Tengo que asustar, porque es que si no, si yo no lo considero peligroso, ¿por qué no lo voy a querer conmigo? ujú. ¿Por qué no lo voy a querer a mi lado? Exacto. Si es inofensivo, ¿no? Entonces, claro, el objetivo de esta política es sembrar el miedo y al Ahí final está. es poner esa relación y muchas personas no se toman el tiempo y el esfuerzo que requiere ir cuestionando todas y cada una de las noticias que salen y Ujú. cuestionando el por qué,
que el redactado, la intención del redactado, el cómo se está La línea editorial justificando. también, importante. La línea editorial, Claro, es que todo esto implica mucho esfuerzo. Llegar a desmontar todo este ujú, relato es un tiempo sí, y un esfuerzo que mucha gente no emplea. Entonces, al final lo que queda es el el superficial, lo que titular. decías, la punta del iceberg. Claro, este tipo de tratos que pues reciben o sí, reciben, encajan, puede generar, ¿no? Animaversión a este tipo de a este colectivo. Me explico. Si tú constantemente encajas que ya por ser quien eres, por tener una identidad diferente a la que encontrarías en un español de a pie, acaba generando animadversión, o sea, genera el efecto contrario, es decir, si yo fuera una persona que estuviera contaminado por los titulares amarillistas, sensacionalistas de diferentes líneas editoriales, sea una u otra, puede pasar lo mismo con ellos, es decir, por el trato que yo recibo ya me rebelo porque sé que ya me tratáis como delincuente. O sea, no sé si me explico bien. Te explicas. Sí, sí, es decir, al final, encasillar con una etiqueta a una persona, y sea de donde sea, hay Ujú, estudios psicológicos, ¿no? Que te ajá, dicen, no, es que si tú te encasillan, o sea, te ponen esa etiqueta, genera efectos en la persona. sí, Entonces, a, a una persona que a ti, la sociedad, tú sabes y tú ves que te está encasillando como peligroso, sí, como delincuente, una parte de ti está asociando que las otras personas te pueden estar viendo bajo esta etiqueta. ujú, Y esto en ti tiene efectos, tiene consecuencias. claro, Tiene consecuencias en cuanto tú puedas ir, a lo mejor tú estés hablando con otra persona y él no te gusta cómo te está hablando y lo puedes estar interpretando. O ujú, sea, tú puedes poner el foco en que esta persona es una maleducada o me habla mal porque no sabe explicarlo de otra manera o no sabe dirigirse ujú, de forma correcta. O si yo sé que me está mirando a mí porque yo no soy de aquí, porque yo sé que tengo esta etiqueta, ujú, sé que está desconfiando de mí por mi color de piel y sé que me está hablando a mí así porque, ¿sabes? Y generar ujú, como intuiciones que a lo mejor no son, no son reales en ese caso en particular, entiendo, pero como te han enseñado a que a ti se van a dirigir de esta manera, van a pensar de ti que eres esto, ajá, puede generar o puede generar varias cosas, porque al final es lo que decíamos, que cada persona es diferente, ¿no? Pero puede tanto generar un sobreesfuerzo constante que es una sí, sobrecarga mental y física muy grande para las personas, de tener que estar constantemente demostrando que eres lo contrario a lo que te dicen, ajá, o dejarte como llevar y decir, a ver, si me vas a pillar igual, pues ya lo hago. exacto. Claro, puede generar muchísimas consecuencias, pero lo que es que tiene consecuencias en las personas. Ujú, entiendo. No, y al final yo creo aquí quiero mostrarte una analogía que es muy parecida a esto. Yo soy profesor, ¿vale? Y soy un profesor orgulloso. Yo voy todos los días siempre con la intención de hacer un bien en mis chavales, en los alumnos, ¿no? Y a procurar que, bueno, pues que aprendan los conceptos en materia de lengua y sobre todo que se contagien un poco por los valores que quiero inculcarles, ¿no? Que sean gente de bien, básicamente. Pero lo que yo recibo muchas veces, no digo de un chaval en concreto, digo de la chavalada general, es animadversión porque la persona que te está hablando es un profesor. Ya te deshumanizan de primeras. Es decir, ese tío es profesor, hay que tratarlo así. Y hay que hacerle la vida imposible. ¿Por qué? Porque es el profesor. ¿Vale? Y el profesor siempre ha tenido esa fama. ¿No? Y creo que la analogía, la que
podemos atribuirle todo eso es que, ostras, no deshumanicemos a la persona, no digamos tú eres malo por ser profe, ¿vale? O tú eres malo por ser moro, ¿vale? O por ser extranjero, o por ser ya no nada, sino distinto a lo que yo pienso. Vamos a enfocarnos más en cómo eres como persona. Insisto, yo asumiendo que en todas partes, en todos los contextos y en todas las culturas siempre hay fraudes, siempre hay delincuentes y siempre hay gente que son minorías demasiado ruidosas. Hay profesores malos. Hace poco salió una noticia de un profesor zumbadísimo que ponía contenido explícito en clase, que pedía, les facilitaba las notas a cambio de favores sexuales, ¿sabes? Y claro, si tiramos de la misma tónica y esas noticias se hacen súper virales, ahora de repente todos los profes somos unos viciosos, ¿sabes? Eso quiere decir, vamos con esa analogía, ¿no? Claro, ¿qué Entonces, hacemos? ¿No llevamos a los niños al colegio? claro, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, yo procuro, mi ejercicio personal, digamos que es saber o intentar no generalizar y buscar siempre el foco del problema, el origen, irnos a todas las fuentes posibles, fuentes si puede ser fiables. Yo recomiendo a la gente que nos esté viendo, les recomiendo maldita.es, que en Maldita lo que hace es seleccionar los bulos, los contrasta y te dice qué periódico o qué canal te está brindando el contenido más correcto, ¿no? Entonces, yo tengo mis herramientas para poderme defender de los bulos, de la desinformación, de las fake news, de los clickbaits y todo en general. Pero el resto de las personas, ¿tú qué les recomendarías o qué inputs les darías para no dejarse llevar o no caer por estos nuevos sensacionalismos que necesitan que siempre haya un rincón rojo y un rincón azul, ¿no? Que haya un boxeador que se enfrente a otro y que estemos siempre polarizados. ¿Qué inputs les darías? A ver, primero informarse y no solo desde el punto de vista Ujú. occidental, patriarcal, Ajá, de aquí. Es decir, no nacemos enseñados, exacto. aprendemos a medida que crecemos y nos enseñan la parte, la parte que quieren. Es decir, hay un filósofo famoso, Michael Foucault, que Ajá, dijo una frase muy, muy famosa del poder es saber y el saber es poder. exacto. Desde el poder te enseñan, o sea, te dicen y te marcan lo que vas a aprender. Entonces, hemos crecido en una sociedad y nos han enseñado y nos han educado de una determinada manera. Ujú, Y los conocimientos que tenemos son en base a esto y a esta estructura que tenemos. Entonces, si queremos profundizar, tenemos que también saber ponernos en el otro lado ujú. y escuchar y no sentirnos completamente siempre atacados, ¿no? La famosa fragilidad blanca que a la que denuncian un comentario racista, "Ah, no, no, es que yo no soy racista". Bueno, no, a lo Ujú. mejor este comentario es racista y tú quizás nunca te habías planteado que eso que estabas haciendo era racista o que esta manera de pensar tuya lo era, pero lo es. Entonces, vale, Pudieran... para eliminar todo esto, Ajá, primero tenemos que bajar las barreras un poco, sí. dejar de estar siempre a la defensiva y decir, vamos a trabajar, vamos a ver, vamos a conocer, porque si no conocemos, cuando hay un desconocimiento, Hmm, es que no nos podemos permitir juzgar una cosa que no conocemos, igual que no nos gusta que nos juzguen a nosotros sin conocernos. Si tú no me conoces de nada, ¿qué vas a decir de mí? exacto. Pues un poco es lo mismo. Si tú no conoces otra cultura, si tú has vivido siempre aquí, si Sí, te han enseñado aquí, si tienes los conocimientos de aquí, solo tienes esta parte de la visión, no tienes la otra parte. Entonces, a exacto. veces es mucho mejor trabajar conjunto, escuchar, abrir la mente y ver que realmente todos somos personas. Exacto.
Y aquí mucho, y esto sí que es como un inciso que a veces cuando yo leo las noticias, cuando una persona blanca comete un delito, es como que se intenta justificar el por qué, se Ujú, busca la base del problema. Y muchas veces se atribuye tenía problemas de salud mental y se ujú, justifica. No en lo que haya hecho, sino, pero se busca y se le da una explicación y un trato más humanizador. ujú. Cuando esto lo hace una persona racializada, parece que nos olvidamos de También ver más allá. es depende, perdona, también es depende de las fuentes a la que vayas, porque es que según qué fuentes ya extremas, yo he encontrado la misma noticia, la misma, en diferentes fuentes y parecía una noticia diferente. Fuentes afines a la derecha se morían, te lo juro, se morían por poner el máximo, el sospechoso de origen magrebí. Siempre lo ponen. Pero, a ver, no lo veo mal porque hay que detallar. Pero detalla aquí y detalla allá también. O sea, detállalo todo en Claro, ambos bandos. ¿Sabes? pero es que Y luego para también, mí, perdona, eh, en diarios afines en el otro lado de la balanza, hacían lo posible para camuflar que era de aquí o de allá. Entonces, ostras, es lo que te digo. Si has de detallar, detállalo todo, ¿no? Ahí es lo que quería, el inciso que quería hacer, que hay muchas fuentes que se mueren por mostrarlo y otras fuentes que aún se mueren más también por ocultarlo, ¿sabes? pero porque yo creo que al final ahora mismo esto es lo que vende. Es Exacto. decir, nos quieren polarizar y se está poniendo más el foco en si el agresor es de aquí o de fuera. Y solo Exacto. hay que ver, o sea, tú entras en el Instagram o en el TikTok o en el X, cuando hay una noticia, los primeros comentarios, y es que la mayoría de comentarios son, ¿este come jamón o no? Sí. Es O comentario la skin no típico falla, que también la escucho mucho esa. claro, pero es que ahora lo que están haciendo es una guerra en el sentido Ujú, de cuando la persona es musulmana, y no come jamón, no come jamón. Y ujú, cuando una persona no es musulmana y es blanca, este sí que come jamón. O sea, estamos haciendo como una guerra ujú. poniendo el foco de la importancia en defender un bando y otro, los dos, Sí, si es extranjero o no lo claro. es. Y el foco lo están poniendo en esto Y al final en eso, vez de poner el foco en qué sí, está pasando, por qué estamos llegando a este claro, nivel. ¿no? Y al final es que me importa un carajo de dónde seas, tío. La persona no va a revivir, ¿sabes? No. Entonces, yo también me quiero centrar más en el acto, o sea, en el acto que en el actor. ¿Sabes lo que te digo? Digo, ha pasado esto, ¿vale? Pero ¿por qué está pasando? O sea, ¿por qué han aumentado este tipo de delitos? ¿Es porque ha llegado un nuevo tipo de crimen? ¿O es porque realmente están creando bandos polarizados para que esto suceda? ¿Porque es necesario? ¿Porque un ministerio cualquiera el que sea, necesita que haya problemas para que siga subsistiendo, ¿sabes? Entonces, ¿realmente es por culpa del actor o realmente es culpa, o sea, o realmente es el acto el culpable? Ahora mismo se está poniendo el foco en el actor Exacto, en ahí vez está. de en el acto. Y lo que es, o sea, y al final esto lo que hace es que nunca es eso, estás poniendo la importancia en el punto, en la Sí, punta del iceberg en vez de en la base de que está sosteniendo que pasen cosas. exacto. Y que al final hay muchísima desinformación que circula por redes que Ujú, no se le da importancia. exacto. También aquí influye mucho la existencia de redes. Antes quizás pasaba una cosa y no lo También es sabía verdad, toda España. también es verdad. Ahora pasa una cosa en Málaga y nosotros estamos en Cataluña y nos enteramos. Sí, Y pasa una cosa aquí y desde Sevilla lo ven, porque todo circula por redes. mira, el problema, Todo. justamente lo que decías tú, y esto lo hemos hablado algunas veces. Mira, el problema que sucede en redes es que cualquier
ente de superioridad, que bien podía ser una persona con sus miles de seguidores, dice una cosa y la gente, como no lo contrasta, o la gran mayoría no lo contrasta, se acaba comiendo el bulo. ¿Vale? Un bulo que sucedió, que me parece que lo hablamos, mira, cuando pasó lo de Sara Santaolalla, ¿vale? Ujú. Que tuvo ese percance con Vito Quiles. Hago paréntesis, para luchar contra Vito Quiles hay que ser un rufián. O sea, yo la única manera que veo de... Si yo fuera un político contrario a él, yo actuaría como actúa Rufián, tío. Es decir, no le doy el titular, hablamos, hacemos una charla, yo te hago zascas, tú me haces zascas, al final yo vendo mis zascas y tú vendes los tuyos, deu, ya está. Pero lo que pasó con la Santa Olaya no me quiero meter si fue montajeado o no. Yo tengo mi pensamiento, yo creo que hubo algo de montaje, pero en fin, no es el plan, ¿no? El caso es que Sara Santa Olaya se hizo un selfie, ¿vale? Con el cabestrillo, ¿sí? Y hubo unos cuantos tertulianos de la derecha, más de la derecha de Vox, ¿vale? Que dijeron, anda, ahora tiene el brazo izquierdo lesionado y luego en las fotos salía en el derecho. Obviando, ya ves tú qué tontería, ¿eh? Obviando la tontería de que cuando haces un selfie, la foto es efecto espejo, ¿sabes? Entonces, para que veas también el borreguismo que reside en los dos lados. Es decir, el borreguismo de la izquierda, el borreguismo de la derecha. El borreguismo de la derecha fue justamente hacerle caso a los dos o tres comunicadores, por decir algo, comunicadores, que se tragaron o no fueron lo suficientemente avispados de ver que el cabestrillo estaba en el mismo brazo, más allá de si lo necesitaba o no, de que estaba en el mismo brazo y que el selfie hacía efecto espejo, ¿sabes? Y solamente hay que ver dónde están los botones, ¿vale? Si los botones están al lado del cabestrillo y luego en las imágenes siguen habiendo los mismos botones en el cabestrillo, es que la foto hizo efecto espejo. Entonces es la analogía de lo que tú comentas, no que, ostras, hay que informarse más. Y cuestionarse. Exacto. Pero esto requiere esfuerzo y requiere tiempo. Y vivimos en una sociedad en la que se nos exige dar el 100% todo el tiempo. Y a lo Exacto. mejor hay días que vamos estresadísimos y que no, y a lo mejor pues no tengo tiempo en leerme 5 noticias Ajá. para corroborar la información, ni tengo las ganas de hacerlo, de emplear Sí, sí, mi pero al energía en final... eso. Exacto, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero... Leche, si no tienes el tiempo para informarte, es que tampoco deberías tener el tiempo para opinar, No, no, si no ¿sabes? estoy. Ya, ya. O sea, es decir, que al final todo esto requiere un esfuerzo extra Ujú. que hay gente que no lo hace y se queda con el titular, con la primera noticia que le llega. Y a Ahí lo mejor está. esa, pues o se le ha dado mucho bombo, porque al final también ves que hay noticias que todo el mundo sabe Ajá, porque se les da unos titulares y se le da una visibilidad enorme, claro. y luego hay otras noticias quizás mucho más graves y Sí. cosas que han pasado mucho más graves que lo de la Santa Olla esta, pero Santa como Olaya. no se les da esa visión, Exacto. Nada, no lo se de... les da esa visibilidad porque no interesa, porque no vende, porque no tiene Exacto. ese gancho. Entonces, eh, hay noticias que te llegan primero y Sí. esas son las que lees. No, Y si tienes tiempo de leer las noticias, pues quizás te informas, quizás lo contrastas, quizás empleas ese tiempo y quizás no. Y si no lo haces, si la noticia que te ha llegado es de Ujú. estas sensacionalistas que no contrastan la Exacto. información y que Y es... meten bulos por en medio, Ahí es lo está. que se te queda a ti. Yo lo que te decía, y pasó lo de Sara Santolaya porque es quien es. Es una persona que hasta hace poco estaba en todos los prime times en televisión, en todos. O sea, por la mañana, mediodía y a veces si la invitaban en Horizonte, tarde, noche. Quiero decir, una persona que a nivel mediático pues da mucho juego. Da muchísimo juego, pues una persona meramente panfletaria que da mucho juego. Es decir, es como dirían algunos comunicadores, que ahí estoy de acuerdo, es un muñeco que están utilizando y se está acabando de romper, si no está rota ya, y ha servido para generar odio,
Desde mi punto de vista, quiero decir, hay gente que estará a favor o estará en contra, pero yo hice una investigación de Sara Santolaya, tengo un vídeo, lo tengo en privado, porque tampoco fue un vídeo hecho con mucho chapucero y lo quise subir, al final lo dejé en privado. Yo investigué más que nada para saber esta persona que la veías todos los días en la tele y dices, ostras, ¿qué ha hecho para estar ahí, no? Y al final llegas a unas conclusiones que dices, bueno, de 11 cosas que dice, hay veces que 0,5 están bien, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Ya para terminar, Ana, que llevamos una horita, ostras, llevamos una horita de tiempo bastante curioso. Me está encantando la charla que estamos teniendo. Y a mí me gustaría hacer, siempre lo hago con todos los invitados, un último juego, que es yo digo un sintagma, ¿vale? Una frase, y tú la debes completar con lo que quieras. No hay extensión máxima ni mínima, puede ser una palabra o puede ser dos oraciones o una explicación, ¿vale? La Eh, primera y muy sencilla es el boxeo es... Vida. Vive duro. Vive Bueno, duro, vive mejor. ahí esa es buena, esa es buena. O sea, lo tengo enganchado en el portátil, que hicimos un taller de serigrafía aquí en el Insti, y me lo enganché en el portátil. Luego te pasaré foto. ¿Qué más? La escritura es... Soltar pensamientos y todo lo que llevas dentro. Toma. Dos más. El racismo se vence. Con amor. Toma. Esta me gusta, no me la esperaba. Te lo juro, no me la esperaba. Me esperaba otras, pero esa no. Y la última, solo si nos unimos. Saldremos mejores. Muy bien. Pues muchas gracias, Asana, de verdad. Te agradezco un montón que hayas venido. Lástima de la agenda, si no me quedaría otras 5 horas más aquí hablando. Ha sido un placer inmenso tenerte aquí. Has estado muy bien, la verdad. Ostras, para decirme que no se te daba bien, la verdad, has hecho una intervención brutal. Porque te tengo confianza. Nada, te mando Sí, un no me costaría abrazo. más. Sí, te mando un abrazo de la distancia. Espero verte pronto, por favor, y cuídate mucho, porfa. Igualmente. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Ya ves, todo sea eso. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Deo.